¿Qué está pasando en el universo Legal Tech en tecnología, gestión e innovación en el sector legal? Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Juan Pardo. Chema, cuéntanos quién es nuestro invitado de hoy. Pues mira, Isa, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe, como tú has dicho, Juan Pardo, que es director general corporativo de Legalitas. ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Isa, dinos por qué en este momento, en estos días, hemos invitado a Juan. Bueno, pues veréis. Es que precisamente el mes pasado Legalitas se incorporó al Global Legal Tech Hub, la comunidad de la que hemos hablado tantísimo en Está Pasando de Derecho Práctico. Entonces, Juan, yo quería preguntarte qué supone para Legalitas incorporarse al Global Legal Tech Hub y cómo se toma esta decisión. ¿Por qué ser socios? Bueno, pues reitero mi agradecimiento por dejarnos participar en esta conversación. Global Legal Tech Hub para nosotros es un hito importante en esa evolución como Legal Tech que nos consideramos. Es un contexto de conversaciones, de ideas y de generación de innovación para nosotros muy relevante, con presencia mundial, en la que participan todo tipo de agentes del sector legal, desde los despachos más tradicionales y grandes que aportan esa experiencia y hasta los startups más pujantes que aportan esa innovación y esa frescura que tanta falta nos hace en este sector. Entonces nos hemos incorporado con muchísimas ganas para poder contar nuestra experiencia, contar lo que somos y poder compartirlo, y para aprender y entender bien qué existe en este ecosistema del sector legal tecnológico que podamos pues aprovechar también. Pues tienes toda razón, Juan. De hecho, en Derecho Práctico seguimos muy de cerca Global Legal Tech Hub, publicamos mucho contenido sobre ellos. Déjame que recuerde una frase que nos dijo su vicepresidente, el abogado Albert Ferrer. Nos dijo que consideraba a Legalitas como una pionera del universo Legal Tech que está tan en boga actualmente, ¿no? ¿Os consideráis pioneros entonces, Juan? ¿Estás de acuerdo con Albert? Totalmente de acuerdo. Yo creo que somos pioneros porque hemos utilizado la tecnología para el asesoramiento a nuestros clientes, para prestar nuestros servicios de asesoría jurídica hacia nuestros clientes desde muy al principio, desde mucho antes de que se acuñara el propio término de Legal Tech. Legalitas se creó en el año, hace 20 años, casi 22 años, y muy desde el principio incorporábamos tecnología para mejorar los procesos de atención a nuestros clientes, para hacerlos más eficientes, de manera que pudiéramos también volcar esa eficiencia en costes en nuestros clientes. Pues para nosotros la tecnología, más que algo a lo que aspirar, es nuestra razón de ser y es nuestro ADN. Entonces, por eso entiendo que sí, en ese sentido podemos ser con toda humildad pioneros. Genial. Pues en relación con lo que acabas de comentar, Juan, a mí me gustaría conocer un poco más, en líneas generales, cuál es el modelo de negocio de Legalitas, sobre todo en relación con la tecnología, porque, como has dicho, os definís como una Legal Tech, con los procesos y con las personas. Y en este punto me encantaría que nos comentases cómo funciona y cuál es el papel de vuestra red de abogados. Muy bien, pues nosotros efectivamente nos consideramos que somos una conjunción entre procesos, procedimientos, tecnología y personas. Los procesos y los procedimientos están muy enfocados a cómo funciona nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio consiste en que nuestros clientes se dan de alta en un servicio de suscripción, como puedan ser Netflix, muchas veces lo hemos utilizado como ejemplo, de abogacía preventiva, que yo creo que es lo que es pues disruptor en el sector. Hemos creado el concepto de microiguala que tenían las pequeñas y las grandes empresas con los despachos, pero lo hemos llevado al mundo de los particulares. Entonces, en este sentido, ¿la tecnología cómo nos ayuda? Pues nos ayuda a la hora de captar clientes, porque aparecemos en sus vidas digitales cuando entendemos que pueden llegar a necesitar un abogado. Esos clientes se suscriben a Legalitas, entran
nuestro club, en nuestra cartera de clientes de Legalitas, y a partir de ese momento, cuando un cliente nos llama, y contestando ya tu tercera pregunta sobre cómo atendemos, pues un cliente cuando nos llama por teléfono o cuando solicita una consulta a través de la aplicación móvil o a través de su área privada de clientes en la web, lo primero que hacemos es entender cuál es su problema, saber si ese cliente tenía antes una consulta planteada o no, y todo esto se lo hace automáticamente el sistema, el CRM. Si el cliente tenía ya una consulta planteada, le redirige a su abogado directamente. Si el cliente quiere plantear una consulta nueva, le hacemos un pequeño triaje, porque todos nuestros abogados, y contestando a cómo funciona nuestro equipo jurídico, están especializados por materias. Quiere decir que un abogado laboral se dedica a nada más que a la materia laboral, y el de fiscal a nada más que a fiscal. Eso nos obliga a tener, o nos permite tener, súper especialistas que conocen la materia, que son muy eficaces y que además son muy eficientes en la respuesta. Pues te pongo un ejemplo, un abogado que haya contestado consultas sobre alcoholemias, pues a lo mejor 16 o 17 en una mañana, y eso lo hace cada día, es muy difícil que se le pregunte algo que no conozca ya, que esté muy actualizado en la materia. Entonces, muchas veces sabe lo que el cliente no le está preguntando, sabe cómo preguntar. Entonces, bueno, esto es la manera de funcionar, el objetivo de esa especialización. Como te digo, se le hace un triaje y en ese momento el cliente habla ya, se le pasa a hablar directamente con el abogado. Si el abogado con el que quiere hablar no está disponible en ese momento, si el abogado, porque está hablando con otro cliente, si el cliente prefiere hablar en un turno determinado o lo que quiere es pedir cómo está el contrato que le estamos redactando para ver si lo hemos terminado ya y hemos recuperado la información de la tercera parte que nos hace falta para rellenarlo. Todo eso a nuestro abogado le aparece en la pantalla, de manera que la conversación con el cliente es mucho más fluida. Podemos conseguir que un abogado hable, como decía antes, pues con 3 o 4 clientes cada hora, pero que cada cliente sea, de cara al cliente, tenga la percepción de que es el único cliente. Y todo eso lo hacemos a través de la tecnología, a través de nuestro CRM, que es un CRM que hemos comprado, un CRM que había en el mercado, muy importante, que era, a día de hoy era el eBusiness Suite de Oracle, y estamos migrándolo al Dynamics de Microsoft. Y lo que hacemos es comprar una plataforma estándar muy potente, porque tiene que ser muy robusta desde el punto de vista tecnológico, de solvencia operativa. Lo que pasa es que luego lo adaptamos a nosotros y lo adaptamos a nuestra realidad, a esas reglas de negocio que permiten atender a los clientes rápido, saber adelantarnos a lo que el cliente va a necesitar, que el cliente no tenga que llamarnos para ver cómo está, como digo, su contrato o cómo va el caso, porque todo eso se hace a través de las aplicaciones móviles y a través de la web privada. Juan, háblanos un poquito de CRM. CRM, acrónimo en inglés de gestión de relación con los clientes, es el paradigma de la tecnología orientada al cliente. ¿Cuál es vuestra experiencia? Háblanos un poquito más, ya nos has dicho que vais a migrar hacia Microsoft Dynamics, ¿verdad? Toda una garantía además. ¿Cómo es ese trabajo para la organización? ¿Cómo lo encaja vuestro equipo? ¿Utilizáis algún tipo de metodología para facilitar ese aterrizaje, que realmente es muy delicado porque hay muchos datos en juego? No olvidemos que son los datos que a la organización les ayuda a conocer mejor al cliente, con lo cual puedes interactuar mejor con él. Por un lado, la organización interna vuestra, y por otro lado, cómo se beneficia también vuestra red de abogados de esa información. El CRM es para nosotros nuestro corazón, es donde está toda la información de los clientes, es donde cuando un cliente nos llama para hacer una consulta, tomamos nota, cuando tomamos nota de quién le contestamos, tomamos nota de cuándo tenemos que volver a interesarnos por el caso, tomamos nota de cuando un cliente se ha quejado de que con ese abogado a lo mejor no se entendía bien porque tenía un lenguaje jurídico un poco elevado y entonces prefirió un lenguaje un poco más llano. Cuando un cliente a lo mejor nos ha pedido un aplazamiento del pago del mes por X razones. Toda esa información de la interactuación con el cliente la guardamos en el CRM. Si a ese repositorio de información le incorporamos reglas de negocio, inteligencia, lo que nos permite es adelantarnos a las necesidades de los clientes. Y si además a ese repositorio de información le aplicamos analítica, nosotros recibimos 1 millón de consultas jurídicas cada año, y ese 1 millón de consultas jurídicas cada año tiene 1 millón de respuestas, y esto lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Entonces, si le aplicamos analítica a ese cómo evolucionan las necesidades de los españoles, las necesidades jurídicas, el tipo de consultas que nos hacen, podemos, mirando hacia atrás, sacar conclusiones en función de variables que podrían no tener que ver con la vida del cliente, o por ejemplo, de manera directa, por ejemplo, variables macroeconómicas, de cómo sube el paro, cómo afecta la pandemia del COVID, cómo cuando tuvimos
la recesión económica de hace unos años, cómo van evolucionando esas consultas, pues nos permite sacar conclusiones de si en el futuro va a ocurrir esto, cómo va a reaccionar las necesidades jurídicas de los españoles y adelantar. Y luego, la segunda respuesta de cara a nuestra red de despachos, para nosotros los abogados, nuestros abogados es, pues si el CRM es nuestro corazón, el abogado es nuestro alma, porque es el que hace que tenga sentido todo esto, el que hace que se pone al lado del cliente cuando un cliente está preocupado, el que hace de psicólogo muchas veces, el que hace de intérprete de una legislación compleja, una realidad fácil de una persona llana. Entonces, nuestros abogados para nosotros son importantísimos. Y igual de importante es que sea un buen abogado, todos los abogados tienen como mínimo un número de años alto en ejercicio, colegiados para poder atender a nuestros clientes. O sea, los filtros son muy importantes, pero luego la vida hay que hacérsela muy fácil. Y es ahí donde, por ejemplo, nuestro despacho, nuestro portal de despachos, que es ese canal de comunicación que tenemos con ellos, pues es donde toma mucha importancia, porque al abogado hay que hacérselo fácil, hay que quitar la burocracia, nos tiene que dar suficiente información como para que nosotros podamos hablar con el cliente cuando tenga alguna duda de cómo va su proceso. Entonces, el portal de despachos creo que es una ayuda y es una interconexión con estos abogados nuestros. Pero vuestros abogados, vuestra red de abogados, ¿acepta de algún grado esta tecnología que le ofrecéis, esas nuevas metodologías? Has dicho que el abogado os proporciona información, ¿no? En el CRM para conocer mejor al cliente, el proceso, etcétera. Para eso tienen que escribir, tienen que convertir datos en información valiosa. Y a veces el abogado ya sabes que lo urgente se impone a lo importante y no tiene esa cultura, digamos, empresarial, digital, de nutrir a la máquina de datos valiosos, ¿no? En ese sentido, ¿vuestro liderazgo les incentiváis para ese uso de la tecnología? ¿Les motiváis? Lo que procuramos es hacer que ese trabajo, que efectivamente puede parecer burocrático y molesto, sea sencillo, porque a su vez eso luego a ellos les permite tener la información muy bien localizada, muy rápidamente localizada. Piensa que todo lo que ocurre en Legalitas es de un volumen extraordinario. Entonces, tienes que tener toda la información muy disponible y muy sencilla. No puedes tardar 15 minutos en buscar algo, porque 15 minutos es oro en el tiempo de los abogados. De todas maneras, sí que es verdad que es un ejercicio de mejora continua esa usabilidad de los aplicativos tanto para los abogados como para todos, para los despachos de abogados, para el resto de empleados. Y también es verdad que hay un proyecto, yo no creo que exista, lo digo con toda la humildad, pero no creo que exista un agente dentro del sector legal que pueda unir la atención de 1 millón de consultas que provienen de 5 millones de clientes nuestros con los 800 abogados que existen en España. O sea, al final somos un ecosistema que pone en común necesidades jurídicas con abogados, que los abogados están interactuando a su vez con sus clientes, pero también con la Administración de Justicia. Entonces, en este contexto nos hemos acercado al Ministerio de Justicia para optar a fondos europeos que nos ayuden en 2 sentidos. Uno es a digitalizar a las pymes, que en el sector legal son los despachos de abogados, y poder seguir inoculándoles tecnología y ciberseguridad para que cada vez sea más eficiente su tiempo. Y luego, en otro sentido, si conseguimos agregar suficiente número de despachos y sobre todo de despachos, y consiguiéramos homogeneizar una herramienta, que a su vez esa herramienta estuviera interconectada con la Administración de Justicia, conseguiríamos una vez más hacer mucho más eficiente los trámites, los trabajos del propio trabajo del despacho, no ya con el cliente, sino con la Administración de Justicia. Entonces, en eso estamos trabajando. Es difícil, como tú estás diciendo, digitalizar a quien no está acostumbrado, pero yo creo que a base de ponerle esfuerzo, recordarle la utilidad y los beneficios que tiene, creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. Y ya, los fondos europeos están muy en boga y hicimos una entrevista muy chula recientemente, ¿verdad? Y con Óscar en Espacio Abogacía. Recuerdo hace poquito. Efectivamente, la publicamos ayer aprovechando la noticia de que llegaban ya los primeros fondos europeos inmediatamente en este mes, 10.000 millones más a final de año parece ser. Y claro, lo vimos como una oportunidad, Juan, para ayudar a la transformación digital de los despachos en este sentido. Y por lo que me dices vosotros, sois, digamos, un puente también para la transformación digital de las empresas, especialmente desde un punto de vista jurídico de vuestros clientes. Sí, o sea, yo efectivamente querría pensar que Legalitas puede ser puede generar esa energía tractora, esa tracción para poder hacer llegar
unos fondos que son muchos y que están muy agregados, que podamos utilizar nuestra capilaridad para hacer que lleguen a todas esas pymes del sector legal, que son los despachos. Y además, no solo cumpliríamos con el objetivo de la digitalización de la pyme, porque nosotros también, como trabajamos como es todo en la nube y nuestros clientes están por todo el territorio nacional, también nuestros abogados, nosotros ponemos foco en aquellas zonas de España a lo mejor más deprimidas, lo que se llama la España vaciada, para poder, que es ahí donde buscamos talento, buscamos fantásticos abogados, les damos la oportunidad de un canuto de trabajo brutal, que a lo mejor en su zona geográfica por donde viven, pues no tienen tantísimo trabajo, y además todo metido, pues eso, en esa explicación, esa aplicación de la digitalización que les ayude a cada vez estar más metidos en la onda. O sea, que nosotros lo que queremos ser es esa fuerza, esa energía de tracción que ayude a que los fondos lleguen a quien lo necesita realmente. Suena muy bien, ¿verdad, Isa? Sí. ¿Qué más le preguntamos a Juan? Pues, a ver, es verdad que ya nos has contado un montón de cosas cuando hablabas del modelo de negocio, pero para entender mejor el proceso, cuéntanos qué es lo que ocurre desde que entra una consulta en Legalitas hasta que se resuelve. Con el cliente, como digo, entra en Legalitas bien por diferentes canales, telefónico o digital. Se le hace un triaje de su consulta, con qué tipo de abogado quiere hablar. Por ejemplo, una herencia. Una herencia puede ser un tema civil, porque está a lo mejor organizándose con sus hermanos, sino por no decir peleado, y luego puede ser un tema fiscal. Entonces entendemos muy bien cuál es el problema, qué abogados lo tiene que atender y el abogado le atiende. El abogado puede resolverle una consulta que es puntual, o el cliente puede necesitar que se le haga un escrito o que se le mande una carta de reclamación o un burofax en su nombre. Puede necesitar que se haga una negociación en su nombre con la tercera parte. Por ejemplo, nos llaman clientes con problemas con aseguradoras que no le cubren, por ejemplo, un seguro de hogar, pues no le cubre una gotera, ¿no? Con este problema que hemos tenido con Filomena a principio de año, y el cliente no se ve capaz de hablar con un tramitador de siniestros de la compañía de seguros porque no habla el mismo idioma, no sabe si va a meter la pata mientras esté hablando, ¿no? Entonces es el abogado de Legalitas el que pone el facial y es el que habla con el tramitador en nombre del cliente. Y luego, por último, el cliente puede necesitar, pues a lo mejor su problema de sus consultas sobre un divorcio, con el tiempo y con los meses pasan de ser consultas o previsión de qué va a ocurrir sin mi divorcio, a que al final necesita divorciarse y por lo tanto necesita un abogado presencial porque el caso se judicializa. Del millón de consultas que recibimos al año, un 95% aproximadamente se resuelven extrajudicialmente y un 5% se judicializa porque es un tema penal o es un tema que necesite esa acción presencial, esa defensa presencial. En ese caso, ya para terminar el flujo y terminar de contestar a tu pregunta, si el cliente necesita ir a juicio, también, en función del tipo de producto y la cobertura que tenga, se le cubren los gastos propios del juicio, como son el procurador, los gastos, el abogado, las tasas judiciales, el perito, o si ese juicio, por lo que sea, no está cubierto a ese cliente concreto, le presentamos a un despacho con el que contrata ya libremente a unos precios especiales. Muy bien, Juan, y ya para terminar, por cierto, me ha gustado mucho el concepto de microiguala vinculada a un servicio de abogacía preventiva, creo que da para un titular, y nos gustaría que nos contaras, en todo caso, vuestros planes a corto y medio, en resumidas cuentas, cómo ves a Legalitas dentro de 3 años, aunque hoy en día, con los tiempos que corren, parece toda una eternidad, 3 años, ¿verdad? Pues yo creo que de lo más lejano a lo más cercano, creo que vamos a tener que salir fuera de España porque ya existen contactos internacionales en Latinoamérica y en Europa que nos preguntan por nuestro modelo de negocio y les llama mucho la atención, con lo cual creo que un punto estratégico es la internacionalización. Creo que lo mismo que hemos hecho con particulares lo deberíamos hacer con pequeñas empresas y con autónomos, incorporando a nuestro asesoramiento jurídico determinadas herramientas tecnológicas que permitan ser una solución integral. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de gestoría. Y poco a poco yo creo que iremos desarrollando algunas herramientas que nos ayuden a hacer la atención del cliente mucho más rápida y mucho más ágil, que cada vez sea más eficiente, que al cliente cada vez le cueste menos que le atendamos y, por lo tanto, que su precio también del producto cada vez sea menor. Herramientas, por ejemplo, de do it yourself con algunos contratos o plantillas de contratos que el cliente se puede hacer. Yo no creo que no necesite la intervención de un abogado, porque yo puedo ser perfectamente capaz de contestar preguntas sobre el caso que puedan ayudar a rellenar una plantilla, pero lo que no sé es lo que no sé. Entonces, el tener un abogado siempre haciendo un chequeo de lo que estás contestando, haciéndote 2 o 3 preguntas que sean
que vayan en función de lo que contestes, yo creo que eso va a ser siempre imprescindible. Entonces, las herramientas de Do It Yourself, yo creo que es algo que vamos a ir desarrollando, pero es algo que no va a sustituir al abogado, sino que simplemente va a hacer más eficiente la atención o a atraer clientes que primero necesitan un try and buy y que después, una vez que ven cómo funcionas de bien, luego se suscriban a tu producto, a tu suscripción, ¿verdad?